Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista dentro de nuestro podcast Finet Talks, en que ya sabéis que cada semana tenemos a expertos que nos ayudan a entender lo que está pasando. Saludo a Lorenzo González. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Vicente. Director de negocio institucional en Nordea Asset Management. Vamos a charlar un poco de esta temática que tenemos en este episodio, el podcast Finet Talks, que es esas acciones un poco más clásicas, ¿no?, que nos dan más estabilidad, pero que mucha gente las sigue. Pero antes te voy a preguntar un poco cómo estáis viendo ahora la foto macro. Se habla mucho de la recesión que todo el mundo espera, pero que no acaba de llegar. ¿Cuál es vuestra posición ahora mismo? Has tocado un punto muy interesante. Realmente estamos viendo muchos análisis o muchos comentarios de precisamente gente que dice que la recesión acaba de llegar. Pero al final, más allá de un poco el análisis que podamos hacer, nuestras propias valoraciones, tenemos que mirar qué pone en precio lo que se suele decir, como dicen los americanos, don mercado. Y don mercado al final lo que viene diciendo es que si tienes la curva invertida de tipos de interés, estás en una recesión técnica. ¿Qué quiere decir la curva invertida de tipos de interés? Que la rentabilidad que te da el corto plazo es superior a largo plazo. Y esto, desde el punto de vista financiero, no tiene ningún sentido. Esto se justifica porque se percibe muchísima más incertidumbre y eso te hace que esa curva de rendimientos sea totalmente diferente. Históricamente, la correlación entre una curva invertida en Estados Unidos y las recesiones ha sido muy robusta y sí que te ha servido para anticipar pues, las últimas recesiones que hemos vivido en este entorno. Y esta curva se ha invertido desde verano del año pasado en Estados Unidos, pero más aún, en Europa, adicionalmente, se ha invertido desde noviembre del año pasado. Algo que no se había visto desde el 2008, porque es que en Europa es muy difícil ver una curva invertida que te esté descontando ese entorno de recesión. Y sí que está ocurriendo. Por lo tanto, don mercado nos está poniendo en precio que sí que estamos en recesión, tanto en Europa como en Estados Unidos, y esto debería afectar de distintas maneras. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que partimos de unas tasas de impago muy bajas, históricamente muy bajas, que tienen que repuntar. Se estima que, por ejemplo, para la deuda más o menos de alta rentabilidad, en torno a un 3% como mínimo, que es algo que se tiene que poner en precio en el caso europeo, en Estados Unidos incluso superior. Esto significaría que la volatilidad es susceptible de aumentar ante cualquier episodio no esperado de datos macroeconómicos. Luego podemos debatir de lo que está pasando ahora, directamente con los datos de Estados Unidos, si quieres, o lo que quieras. O que, por ejemplo, cualquier recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania que pueda afectar de alguna manera las perspectivas de inflación u otros eventos externos pueda hacer de dudar un poco de la política que puede seguir los tipos de interés tanto de Estados Unidos como en Europa. Por lo tanto, todo este cóctel hace que realmente estemos en una situación pues, de cierta calma tensa, que nos puede llevar en cualquier momento a un pico de volatilidad que nos haga tener que tener una cartera pues, bastante estable y consolidada, que no nos dé sustos. Sí, en las que hablas de inflación, parecía que el precio de la energía bajaba, se iba tranquilizando, pues las perspectivas de que se siga deteriorando el crecimiento. Ahora, lo que pasa es que ahí OPEP Plus sigue diciendo que para nada va a dejar que caiga más el precio del petróleo, que va a seguir recortando lo que haga falta para que suba, ¿no? No sé si esto, cuando hablamos de las segundas y terceras oleadas de la inflación, al final son este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, los estados que están acostumbrados son los precios mayores, los estados productores, y los quieren llevar arriba. Claro. Al final el tema de la inflación es que provoca unos efectos de bola de nieve que cuando empieza es muy difícil realmente pararlo. Pero más que mirar lo que sería el precio o lo que haga la OPEP directamente, yo me fijaría en este sentido en lo que es la masa monetaria. La masa monetaria estamos viendo, por ejemplo, en la eurozona, los famosos indicadores M1, M2, M3, que al final te viene a decir un poco todo el dinero en efectivo, más los depósitos a corto plazo, más lo que sería renta fija de muy a corto plazo, en función de qué indicador cojamos, pues en qué sentido se mueven, en qué velocidad tienen. Porque al final resulta que todos estos años de política monetaria, podemos decir laxa, creó una gran cantidad de presión sobre lo que sería la masa monetaria, que hizo que se moviese muy rápido sobre el mismo número de activos, entonces al final empujaba los precios al alza. En este sentido, si vemos realmente que está corrigiendo esa masa monetaria, ese crecimiento de la masa monetaria, podemos vislumbrar, entre comillas, un cambio de ciclo, o que realmente esta tendencia a la baja de la inflación pues se mantenga. Estos efectos externos que podemos ver de si hay un recorte de producción, etcétera, etcétera, pues tenemos que también ponerlos un poco en perspectiva de que venimos de unas tasas muy elevadas. Porque al final, en la serie histórica, de lo que todavía pues bueno, se está saliendo de la serie, son esos primeros compases del conflicto, precisamente, otra vez mencionamos, de Rusia y Ucrania, que disparó los precios de la inflación. Por lo tanto, con todo esto lo que quiero decir
Inflación con precios de la energía, pues realmente está corrigiendo. Lo que nos interesa mucho es ver la subyacente, que no la incluye y que en Europa todavía se mantiene una tendencia que, bueno, que podría corregir más rápido, aunque realmente los últimos datos que acaban de salir han sido en ese aspecto bastante positivos. Pero sí estamos viendo cierta normalización o cierta corrección de la inflación. Podemos pensar, igual no es tan rápido como deseamos, o sí lo es, pero sí que es cierto que, bueno, que se está produciendo. Vamos a ver un poco el comportamiento de la renta variable, porque el año empezó bueno, en general para los mercados, sorprendentemente bueno para muchos. Luego tuvimos un periodo ahí de consolidación y ahora lo que hemos tenido es un liderazgo de las compañías más tecnológicas, se habla mucho de esta dispersión, ¿no? El comportamiento de las 7 más grandes del Standard & Poor's 500 frente al conjunto del mercado. ¿Cómo estáis viendo vosotros eso? Porque vosotros tenéis estrategias que justo lo que buscan es esa parte de estabilidad, ¿no? más acusada, y claro, estamos viendo el interés del inversor como fluctuar muchísimo, ¿no? Mucha dispersión. Estamos viendo un poco, queremos una dislocación de lo que sería la teoría del mercado de renta variable, porque en este sentido, en unos entornos de alta duración o unos entornos de tipos de interés, las compañías con una mayor duración serían lógicamente las que se deberían ver un poco más afectadas. ¿Por qué digo las de más duración? Porque al final las tecnológicas son las que tienen unos flujos de caja, podríamos decir, más largoplacistas que las valor, que al final, al descontarlas por un tipo de interés que cuando suben los tipos es más alto, pues hombre, deberían verse un poco más penalizadas. En este sentido, el rally que está ocurriendo, pues a priori podríamos catalogarlo como que es ciertamente complicado de entender, más allá de lo que sería pues un poco las ganas de poder tener este rebote en la parte de growth. Pero al final el resultado es que el growth lleva en torno, si lo miramos como la parte como está sesgo del S&P 500, un 10% positivo en Estados Unidos, frente al value que lleva un menos 10, lo cual es una diferencia bastante grande. Pero yo creo que esta foto puntual no nos debería sacar como inversores de la foto global de lo que está pasando. Lo que está pasando es un entorno, lo que hablábamos antes, se pone en precio una recesión, un entorno con realmente bastantes incertidumbres geopolíticas, un entorno en el que al final, aunque la inflación esté corrigiendo, está persistentemente elevada. Y eso al final afecta al precio de los costes de los productos que venden las empresas, etcétera, etcétera, con unos tipos de interés altos que todavía se pueden seguir subiendo en función de las expectativas que tenga cada uno, y que esto afecta a los costes que tiene de financiación de las empresas. Por lo tanto, en este entorno nosotros seguimos pensando que habría que mirar en compañías sobre todo de calidad, compañías estables, compañías que te puedan reducir la volatilidad de los momentos puntuales y que te den un comportamiento positivo si el desempeño de esas empresas va un poco en línea con lo esperado. Ahí hay compañías, imagino, que ahora hasta este rally tecnológico, también mucha gente lo relaciona con el boom de la inteligencia artificial que estamos viendo, se hablaba mucho de dividendo, ¿no? Casi las conversaciones eran dividendo. Entiendo que son compañías que precisamente cuidan mucho esta parte del dividendo, ¿no? Sí, pero también siempre, lógicamente, en todos estos temas hay que matizar bastante. Yo me refiero a compañías de calidad. ¿Qué son las compañías de calidad? Compañías con un negocio estable, crecimiento de beneficios estables y equipo de gestión estable. Compañías que cuando empieza el año y los analistas dicen qué perspectivas de crecimiento tiene, dan X, pues a medida que va pasando el año se revisen a la baja lo menos posible. Porque bien es cierto que cuando empiezan los años normalmente se suele revisar a la baja los crecimientos de beneficios de la generalidad del mercado. Y si tú tienes unas empresas que se revisan a la baja menos, tienes un exceso de potencial rentabilidad. Este tipo de compañías sí que es cierto que suelen dar una rentabilidad por dividendo más elevada, pero no es una estrategia de alta rentabilidad por dividendo. Porque al final las estrategias que van simplemente a compañías que se fijan simplemente en la alta rentabilidad por dividendo, significa que puedes estar cometiendo el error de comprar una compañía que te da mucho dividendo y realmente te esté dando dividendo porque es una empresa que tiene problemas en su negocio y que la única forma de obtener financiación sea dando un dividendo muy elevado. Por eso hay que mirar también la calidad. Y esa calidad es en lo que nosotros nos fijamos a la hora de poder ver, pues por ejemplo, que si la inflación es elevada, los costes de la inflación lo pueden pasar al consumidor final sin que se resienta la demanda. Cierta lo que estudiamos todos en la carrera, que se llamaba cierta inelasticidad de la demanda. No hablo de sal, que es el producto típico por excelencia inelástico. Hablo, pues, por ejemplo, gel de baño, que en un entorno determinado, pues, aunque haya mucha recesión o crisis o lo que sea, pues la gente va a seguir consumiendo este bien en el día a día. Hay una serie de conceptos, ¿no? Etiquetas que le ponen muchas veces a los estilos de inversión. Hablabas ahora de calidad, ¿no? Calidad, fíjate que durante un tiempo se ha relacionado casi más con growth.
por ese tipo de compañías, pero también hay una parte ahí de value, ¿no? Relacionada. Al final, no sé si puedes explicar un poco las diferencias de lo que entendéis por calidad frente al value o frente a esa parte más. A ver, al final resulta que has tocado un punto muy interesante, de nuevo, que al final es el tema de que tú puedes acertar con la exposición que quieres tener, o sea, en renta variable a un país determinado. Pero hemos visto, como he mencionado el ejemplo antes de Estados Unidos, que el sesgo es el que te lo define todo. Al final nosotros lo que decimos es, calidad significa tener empresas que sean más robustas, por resumirlo de una manera muy fácil. Calidad es mantener estas empresas que en cierto modo, pues lógicamente son robustas en el crecimiento de beneficios, en sus expectativas, etcétera, etcétera. Value es realmente encontrar empresas que sus fundamentales están irracionalmente bajos versus su valor teórico, por lo tanto tiene un potencial de crecimiento. Y las empresas de growth son realmente las que se fijan más en unas perspectivas de crecimiento continuos, a pesar de que, por ejemplo, normalmente están más caras que lo que sería, si tenemos en cuenta el PER o el precio sobre beneficios, de lo que sería la media del mercado. Por lo tanto, nosotros creemos que para evitar estos sesgos, tienes que tener posibilidad de invertir en una estrategia que te meta calidad, por supuesto, y en determinados momentos connotaciones value, que te interese la valoración, pero no olvidarte del crecimiento de los beneficios growth. Por eso ese creemos que sería el secreto del éxito en un entorno como el actual. Calidad sobre todo y tintes value growth en función de cómo vaya la evolución de la economía. Por ejemplo, en vuestro fondo Global Stable Equities, ¿qué sale ahí ahora más o menos en carteras para entender? Sí, pues mira, respecto a sesgos, tendríamos consecuentemente o continuamente alta calidad. Ahora mismo podríamos ver que estamos frente a la neutralidad del mercado menos en growth y más positivos en value. Eso contra el MSCI World. Ojo, sin embargo, si nos mirases contra el MSCI World Value, estaríamos menos value que él. Lo cual es curioso. Por eso digo estas connotaciones. Por lo tanto, ese sería el sesgo que tendríamos. Calidad con ciertos tintes value, pero lejos de lo que serían las puras estrategias value en ese sentido. Geográficamente, pues te encontrarías que si ponemos un índice de referencia que es el MSCI World, pues también queremos que la gente tenga un poco referencia de lo que estamos invirtiendo y por eso geográficamente se parece al MSCI World, aunque tenemos un poco menos Estados Unidos, pero bueno, 55% Estados Unidos y luego el resto repartido entre Europa y Japón en línea con el índice. Y sectorialmente, que esto es muy interesante, pues sería sanidad, tecnología de la información, consumo estable, etcétera, etcétera. Pero con una diferencia, que cuando la gente piensa, por ejemplo, en sanidad, pues igual no tiene en cuenta que hay un modelo de sanidad que te incluye desde los fabricantes hasta los distribuidores, hasta al final todos los que hacen el proceso entre medias y aseguradoras del proceso, como al consumidor final. Nosotros invertimos en toda la cadena de lo que sería sector sanidad, al igual que haríamos lo mismo con otros sectores como tecnología de la información. Está funcionando así lo que decías, o sea, está sucediendo que en este inicio de año, por ejemplo, en los resultados empresariales del primer trimestre había mucho miedo, así que había muchos los beneficios, pero en general han sorprendido al alza. ¿Están actuando en cuanto a estabilidad las compañías como esperabais? Ese es un dato muy bueno porque realmente estamos viendo que los resultados sorprenden al alza, pero las revisiones se están haciendo a la baja. De hecho, con el MSCI World, las revisiones que van en lo que va de año a la baja del crecimiento de beneficios inicial estimado ya es de un 3,3%. Nuestra cartera se ha revisado a la baja un 1,3% el crecimiento de beneficios que tenía. Por eso le estamos empezando a sacar ese gap. Si lo miramos desde el punto de vista de rentabilidad, nos estamos quedando detrás de este inesperado rally growth. Lógicamente, el MSCI World creo que lleva en torno a un 10% y nosotros llevamos un 5%. Sin embargo, en un año que debería funcionar como lo tradicional, como el año pasado, en función de un entorno de tipos de interés alto, de inflación, etcétera, el año pasado sí que le sacamos un 8% de rentabilidad al índice de referencia, que es lo que nosotros creemos que debería ocurrir este año, no el sacar el 8%, que estaríamos encantados si lo volviésemos a hacer, sino el tema de que otra vez los fundamentales y el crecimiento de beneficios nos llevasen a una situación en esa línea parecida al año pasado. Sí, ahí lo que pasa es que hay mucha gente diciendo, bueno, es que buena parte de la rentabilidad de estas compañías se produjo en meses anteriores, precisamente por esa caída tan fuerte que hubo en todo lo que tiene que ver con growth, el dinero se movió de growth a acciones más de calidad, más estables, más clásicas, vamos a decirlo, no sé si la palabra, y ya tuvieron ese rally. En valoraciones no están tan atractivas ya. Pues las valoraciones de las compañías que nosotros metemos en cartera sí que es cierto que están atractivas. Es importante siempre encontrar también
que no te metas en un value trap, una compañía que tiene una valoración extremadamente barata, pero realmente porque también puede esconder problemas en lo que sería determinados múltiplos. Nosotros invertimos en compañías que tienen unas valoraciones atractivas, pero realmente con cierta calidad a la hora del crecimiento. Pero sí que es cierto que nuestra cartera está en un PER bastante más atractivo que el del MSCI World, si no me equivoco, en 13 versus 19 más o menos. Y al mismo tiempo con un earning yield realmente superior a lo que sería el MSCI World y un crecimiento de dividendos también superior al del MSCI World. Por tanto, creemos que estamos bastante bien posicionados. Pero adicionalmente, te voy a añadir otro punto, Vicente. Todo esto está muy bien, pero imagínate que la situación, que entendemos, esta incertidumbre que hablábamos al principio, se torna por algún factor geopolítico o se torna por algún factor, yo qué sé, del mercado clásico, que salga otra vez un evento extremo como en el caso de Credit Suisse, etcétera, etcétera. ¿En qué estarías mejor posicionado de renta variable? En este tipo de compañías, que desde que hemos lanzado la estrategia en el 2006, en el 100% de los periodos de drawdown o correcciones de pico a valle seguidas, como dicen los americanos, pero lógicamente sería en español, hemos protegido mucho más la cartera que lo que corrigió el MSCI World. Por cada 1% que cayó el MSCI World en esos entornos complicados, caímos de media solo un 0,6%. Eso es algo que muy difícilmente se encuentra en la renta variable. A mí lo que me sorprendió, de hecho, cuando sucedió Silicon Valley Bank y Credit Suisse, es que el dinero no acudió tanto en esa fase del mercado a esos valores más clásicos, sino a lo que hemos dicho, ¿no? A los grandes de capitalización del mercado, que finalmente eran las grandes tecnológicas, porque casi se percibió, casi parece por el mercado, como en un entorno de problemas para los bancos, como la seguridad en ese momento, ¿no? ¿Eso os sorprendió? Hombre, claro que nos sorprendió, pero bueno, a ver, sorprendió, si empezamos desde el principio, a nosotros Silicon Valley Bank en ese sentido no nos sorprendió, no porque supiésemos exactamente lo que iba a pasar, sino que es cierto que nuestras estrategias de Estados Unidos, que nos había venido a visitar la gente de Silicon Valley Bank allí directamente a Estocolmo, ya habíamos visto que la compañía en algún sentido no estaba funcionando bien. No sabíamos exactamente qué es lo que pasaba, pero no funcionaba y no lo teníamos en cartera. A partir de ahí, todo lo que pasó con el mercado sí que nos sorprendió bastante. Nos sorprendió bastante en el sentido de que de repente se pone en valor una situación de que parecía que había unos reembolsos de los depósitos de todas las entidades medianas que afectaban a lo que era las capacidades de endeudamiento y a la evolución futura de los tipos de interés, que no se había visto nunca. Y no es verdad. Llevábamos unos meses anteriores viendo cómo los bancos medianos en Estados Unidos estaban teniendo unas salidas de depósitos bastante significativos. O que se endureció el tema del crédito, por supuesto, pero en esta fase del ciclo también se podía presuponer que iba a ocurrir en mayor o menor medida, pero se podía presuponer. Por lo tanto, esto que hubiese pasado realmente y se fuesen a las compañías tecnológicas, claro que también nos chocó un poco, pero si tenemos en cuenta que estábamos viendo el tema de cómo está el tema del empleo en Estados Unidos, cómo está realmente el tema salarial en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues hombre, pues parece que la gente también estaba intentando buscar alguna oportunidad para el rebote en estas compañías que se habían quedado muy atrás el año pasado. Entonces, bueno, te sorprende, pero en cierta medida hasta puedes llegar a entender qué es lo que ha pasado. Lo que pasa es que en el siguiente que hubiera este tipo, es verdad que este tipo de compañías ya sí están a valoraciones muy elevadas, ¿no? Y que entiendo que parte de vuestra valoración más baja en cartera frente precisamente a la MSCI World es porque estas compañías han subido tanto, ¿no? Es que al final han tirado muy arriba la media valoración de los índices. Totalmente, y que en un entorno de subidas de tipos de interés que todavía continúan, pues si realmente el mercado no las ha puesto bien en precio y tiene subidas de tipos de interés, pues lógicamente estas compañías tienen que sufrir más por ese efecto duración que hablábamos anteriormente. Y aparte son compañías muy dependientes de ese crecimiento de beneficios que van a tener, que estamos en un entorno, no olvidemos que puede haber complicaciones por el camino. Ayer leí un artículo, bueno, de un reputado economista en Estados Unidos, que ya hablaba de que incluso una recesión medianamente severa podía ser, eso decía él, podía ser atractiva e incluso necesaria para el mercado. Por lo tanto, ese tipo de compañías, pues bueno, quizá no sería la seguridad que nosotros preferiríamos tener ahora mismo en cartera. Preferiríamos más esas valoraciones atractivas, esos dividendos también atractivos, esa capacidad de tener esa defensa de las carteras en periodos de drawdown también bastante relevantes y sobre todo, eso sí, sin perder de vista que el crecimiento de beneficios de las empresas no tiene que decepcionar, porque a medida que te vayan decepcionando, se revisen a la baja, entonces es cuando ya tu caso de inversión quizá debería ser revisado. Y por cierto, ¿esperáis más subidas de tipos en Estados Unidos?
Bueno, ya no es tanto lo que espere Nordea, no. Estamos viendo que aproximadamente el 60% de lo que sería el mercado, pues hombre, ya tiene asimilado que va a haber una subida de 25 puntos básicos en Estados Unidos. Se debate entre si va a ser la semana que viene o si va a ser en julio, pero desde luego ya se da por hecho. Quizá lo más interesante ya es las quinielas de dónde va a estar los tipos finales del 2024, que ahí sí que ya te hablan de unas bajadas bastante interesantes. Pero bueno, en resumen, 25 puntos básicos, parece que está hecho. Para terminar, cuando estábamos hablando de las acciones estas más clásicas, no sé si nos puedes ayudar con nombres, ¿no? Porque al final imagino que todos tenemos en la cabeza una serie de compañías clásicas en las que pensamos y nos viene, o sea, la audiencia ahora, oye, compañías clásicas, ¿en qué pensáis? A ver si concuerda un poco con el tipo de Pues empresas mira, que tenéis. te diría por ejemplo Sanofi, que la conocemos todos en el tema de lo que sería el sector de sanidad, o podríamos hablar Coca-Cola. ¿Quién no conoce Coca-Cola? O Johnson & Johnson, que son estas compañías que hablaba con esta inelasticidad tan robusta que tiene. Bristol Myers, que realmente pues, se dedica más a ese tema de distribución de lo que sería la parte de energía, de sanidad en ese sentido, o incluso nombres que nos pudiésemos traer a España, Iberdrola, en ese sentido. Por lo tanto, son este tipo de empresas que realmente sus perspectivas de crecimiento se van a mantener bastante robustas. Al final menciona algunos nombres, por ejemplo, que están en la cartera de Warren Buffett, entre otros, ¿no? Que con esa frase que siempre se habla de él de cuando baja la marea, se sabe quién está desnudo, ¿no? Son ese tipo de compañías que cuando baja la marea ves que van todas con su bañador y súper bien puesto, ¿no? Sí, porque al final nosotros, siempre lo decimos, sí que es cierto que somos una gestora a nivel mundial con unos activos bastante importantes, pero al final nos debemos a la banca privada de los países nórdicos, que donde tenemos más de 10 millones de clientes nórdicos que son bastante conservadores. Si nosotros pensamos que la filosofía española es conservadora, pues no te puedes imaginar, Vicente, cómo son los nórdicos. Y en ese sentido, nuestros clientes nórdicos lo que nos hacen es primar lo que sería la estabilidad. Quieren primar la estabilidad, quieren entender lo que tienes en cartera, quieren saber cómo lo estás gestionando, quieren dormir tranquilos. Y este tipo de compañías te permite obtener unas rentabilidades bastante atractivas, pero pudiendo dormir tranquilo porque vas a saber en todo momento en lo que estás invertido, vas a poder ver en prensa, en internet, en tus análisis, lo que se espera un poco o el mercado te va a dar profundidad sobre ello y al final, pues hombre, es una cartera que te da bastante certidumbre. No sería tirar una moneda al aire, sino más bien sería coger un todoterreno y poder caminar pues estos entornos de mercado tan volátiles. Una forma de ser conservador muy distinto, porque ahí se busca ser conservador protegiendo el capital realmente frente a la subida de la inflación, por ejemplo, invirtiendo en negocios. Y sobre todo, yo diría que no hay que asimilar que las compañías clásicas, podríamos decirlo, compañías aburridas, son compañías que siempre te vas a quedar detrás en los mercados, porque al final lo interesante es la asimetría de la rentabilidad. Nosotros capturamos aproximadamente el 0,80 de la beta de los mercados alcistas, es decir, por cada 1% que sube el mercado alcista puro direccional, nosotros subimos en torno a un 0,80, pero de los mercados bajistas solo caemos un 0,60. Por tanto, eso, al final, en un ciclo de inversión o en el medio plazo, te da que consigues batir al MSCI World con menor volatilidad, con 2/3 de la volatilidad, y eso es lo que nosotros buscamos en esta estrategia. Sí, que al final no es ser un corredor de sprint, sino ser un corredor de fondo, ¿no? O sea, bueno, pues vamos a ver qué tal evoluciona estos próximos meses. La verdad es que este mercado tan sorprendente que estamos teniendo por fases, vamos a ver cómo se termina de desplegar. Así que nada, ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Vicente, muchas gracias. Bueno, ya sabéis, si nos queréis comentar vosotros también cómo lo veis, lo tenéis ahí en los comentarios. Esperemos que os haya gustado esta conversación con Lorenzo González, responsable de negocio institucional en Nordea. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo Finect.